¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Diálogo Abierto en este miércoles 19 de marzo. Dentro de 5 años, más de la mitad de la población del Perú tendrá problemas de agua potable, lo que se conoce como déficit hídrico. Se lo vamos a contar esta noche a propósito del Día Mundial del Agua. Va a estar con nosotros don Víctor Palomino, que es presidente de la Junta de Usuarios del sector hídrico del RIMAC, que es el principal abastecedor de agua para los limeños. Y en el segundo bloque vamos a hablar de la hora del planeta, que será este sábado a las 8:30 de la noche, pero que, a diferencia de otras épocas anteriores, este año tendrá una particularidad especial. Conversaremos justamente con Aimé Leslie, que es directora de conservación de WWF en el Perú. Esto y más en los próximos minutos, pero antes, como siempre, el resumen de las noticias. En 18 audiencias regionales convocadas por el Ministerio de Justicia, hemos recibido la posición mayoritaria de las peruanas y peruanos a favor de la aplicación de la pena de muerte. Bueno, en este momento está en investigación. Nosotros, desde que ocurrió este penoso hecho criminal, y ayer se ha generado justamente esta captura, y nosotros en este momento estamos en todo el proceso de identificación. Tenemos ya 332 niños a la espera de poder encontrar a ti, que estás ahí sentado esperando poder ser papá, quizás biológico, pero es importante que te des la oportunidad de visitarnos en la dirección de adopciones de manera virtual. Bien, vamos a las entrevistas. Este sábado, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Preocupación no solo en el Perú, sino en todos los gobiernos, porque este va a ser un gran problema, el déficit hídrico, en muy pocos años. Y en países como el Perú, que por cierto tiene el 2% del agua dulce de todo el planeta. Vamos a hablar cómo va a ser la situación hídrica en el Perú, especialmente en Lima. Está Víctor Palomino Sulcapoma, presidente de la Junta de Usuarios del sector hídrico del RIMAC. Don Víctor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bueno, usted se encarga de, digamos, ver todo lo relacionado a lo que significa el agua que abastece el río RIMAC. Así es. Cuéntenos un poco, por favor, del trabajo que desarrollan. Bueno, nosotros somos la Junta de Usuarios del sector hídrico RIMAC. Somos operadores de la infraestructura. Distribuimos el agua en toda la cuenca del río RIMAC. Y asimismo, desde Ricardo Palma hasta donde... Ricardo Palma, que es casi por Chosica. Claro, Ricardo Palma más arriba, Ricardo Palma pertenece a Guarochirí, y desde esa parte nosotros tenemos un sector hidráulico que nosotros operamos desde esa parte hasta el Océano Pacífico. Ya. Todo Lima. ¿Esto significa que ustedes están permanentemente en contacto para qué servicios de agua? Nosotros tenemos alrededor de 6.000 usuarios entre agricultores y no agricultores, que en este caso agrarios y no agrarios. Agricultores tenemos en la parte de Ricardo Palma, en la parte de Ñaña, Chosica, Ñevería, Huachipa. Tenemos agricultores que se dedican a la agricultura, y en la parte de Lima tenemos usuarios que usan las municipalidades para uso no agrarios, parques y jardines. Correcto. ¿Cuántos integrantes forman parte de la Junta de Usuarios de la Cuenca Hidráulica del RIMAC? Nosotros estamos conformados por 11 comisiones. 11 comisiones que vienen desde Ricardo Palma, Chosica, Chacrazana, Ñaña, Chaclacayo, Carapongo, Ñevería, Huachipa, Surco, Ate. O sea, ellos conforman, son comisiones, subsectores, que forman parte de la Junta de Usuarios del sector hidráulico RIMAC. Ahora, el abastecimiento del agua para justamente lo que significa el tema agrario, digamos, ¿les satisface o tienen todavía requerimientos y necesidades? Bueno, como en esta parte del río RIMAC ha crecido las zonas urbanas, entonces han sido afectados los agricultores. En estos momentos nosotros siempre estamos con desabastecidos, no contamos con la suficiente agua, y seguramente de acá a 5 años, para el 2030, va a ser peor.
Por eso pensamos de que debemos tomar acciones para poder, para no llegar a eso, tomar acciones. Como Junta de Usuarios nosotros trabajamos con el ANA y estamos viendo eso para no sufrir las consecuencias de acá a 5 años. ¿Y qué proponen ustedes? Porque a 5 años lo que se proyecta en el mundo es escasez de agua, ya más latente que la que se enfrenta en la actualidad. Lo que nosotros proponemos primeramente es sensibilizar a la gente de la capital, porque Lima es una capital que la población ha aumentado. Y hay un uso indiscriminado del agua. Así es, y eso por partes, ¿no? Por ejemplo, lo principal es el sembrío del agua. El sembrío del agua debemos hacerlo en las partes altas del río Rímac para que las raíces se humedezcan y podamos tener agua en el futuro de acá a 5 años. Todavía estamos a tiempo de hacerlo. Y también pedir a la población de que no gaste mucho el agua, como en las casas, falta de cultura, que ellos a veces usan el agua sin pensar que el agua es indispensable para el futuro del Perú y del mundo, ¿no? Claro, para los diferentes servicios. Así En el es. caso particular de ustedes, ¿esta escasez hídrica ha afectado la producción de sus productos? Por supuesto, en el río Rímac nos ha afectado considerablemente la producción, no solamente en la escasez del agua, también en la abundancia. En la escasez porque no hay agua, lógicamente. Claro. Y en la abundancia porque cuando el agua abunda no puedes captar el agua, porque el agua se lo lleva nuestras captaciones. Y así vemos el agua y no lo podemos tener. Ahora, se proponen también grandes almacenamientos de agua, ¿cierto? ¿Hay posibilidades de lograr esto? Bueno, como Junta de Usuarios nosotros no contamos con la capacidad económica para poder hacer eso, lo que usted menciona. Seguramente hay que hablar con el ANA para ellos como parte del Estado, porque ellos nos fiscalizan. Claro. Y son buenos en esto y hay que trabajar muy bien, Claro. en coordinación con esos señores. Don Víctor, ¿cómo trabajan con la Autoridad Nacional del Agua en la actualidad? ¿Cómo, digamos, están programando ustedes mensual, o semestral o anualmente? Actualmente con la Autoridad del Agua estamos trabajando muy bien. Ellos nos están apoyando, nos han apoyado con maquinarias, están sacando leyes de acuerdo a las circunstancias que están sucediendo y ojalá que se cumplan nada más y vamos a estar bien. Pero ¿qué requieren ustedes, digamos, de urgente para atender las necesidades de las diferentes juntas de usuarios de agua? Con urgencia nosotros necesitamos la ley que se publicó el día sábado, que es los núcleos ejecutores, ¿Ya? porque nosotros necesitamos de que ellos trabajen con las juntas de usuarios. Ya eso te hablo a nivel nacional, con las juntas de usuarios, porque la ley es para todos. Nosotros somos 128 juntas y necesitamos de que el ANA trabaje con las juntas de usuarios, porque nosotros somos los que conocemos los cauces del río Rímac y también nuestros canales para poder hacer mantenimiento y desarrollo de nuestros canales. ¿Cuál va a ser la función de los núcleos ejecutores en el trabajo con ustedes? Los núcleos ejecutores se van a encargar del mantenimiento de los canales, porque la operación ya lo hacemos, el mantenimiento de los canales y también el desarrollo. Lógicamente el desarrollo consiste en hacer canalizaciones, todo eso va a hacer de que no haya filtraciones de agua y se va a ahorrar el agua en el tiempo de escasez, y eso va a ser muy importante. Por eso es que las juntas de usuario tenemos la experiencia de hacer el trabajo de ese tipo. ¿Qué sistemas de riego están utilizando en la actualidad? Bueno, ahorita la Junta de Usuarios RIMAC, que hablo de RIMAC,
regamos por inundación. Por inundación. Así es. ¿Y qué consiste esta inundación? Inundación es regamos el agua, soltamos el agua Ya. y se inunda las raíces. En eso consiste. ¿Y esto se da con qué frecuencia, ese tipo de inundaciones? Porque al haber gran cantidad de agua, esto significa que las plantas pueden desarrollar su proceso de la fotosíntesis con mayor tranquilidad. Por estaciones, por ejemplo, cuando son partes, ¿no? Por estaciones. Por ejemplo, si tenemos en el tiempo de verano, lógicamente, porque hace calor y los terrenos se secan, y en invierno, lógicamente, hay más. Y además también hay plantas que requieren más agua, como también los hay que no requieren más agua. Entonces, todas esas cosas tienen que desarrollarse de acuerdo a las circunstancias. Ahora, esta norma del que usted nos habla de los núcleos ejecutores necesita un reglamento para poder, digamos, ya cumplirse a cabalidad. Bueno, yo creo que sí tiene su reglamento. Ya. Tiene su reglamento, pero siempre, no todo es perfecto. Pero sí vamos por buen camino. Vamos por buen camino y ojalá se consolide y creo que vamos a llegar al objetivo que nosotros queremos como Junta de Usuarios. Correcto, esto es muy interesante. Ahora, las juntas de usuarios están además reunidas o concentradas en juntas nacionales, ¿verdad? Que con cierto periodo se reúnen para ver los requerimientos y necesidades. Y además cada cierto tiempo también desarrolla ustedes una plataforma de necesidades o de reclamos. Bueno, la Junta de Usuarios sí estamos unidos, pero necesitamos unirnos más. Hay sectores que ya han dividido en dos, pero yo desde acá les pido a todos los presidentes de la Junta de Usuarios a nivel nacional que me estén escuchando que debemos hacer un solo puño. Uno solo, porque ahorita creo que estamos divididos en dos. El estrés hídrico afecta a varias zonas del país, ¿cierto? Sobre todo a consecuencia del calentamiento global, el año pasado con el fenómeno del Niño costero, con el Yaku incluso. O sea, ¿cómo ha ido cambiando todos estos ciclos estacionales y de lluvias y de qué impacto ha tenido en ustedes? Bueno, siempre esos fenómenos han dejado impactos económicos, más que nada impactos económicos. ¿Por qué? Porque los agricultores han sido afectados con los canales y por lo tanto las plantas no han dado la cosecha que debieran haber dado, y lógicamente eso ha impactado en los agricultores, y no solamente acá en el RIMAC, a nivel nacional, porque nosotros, como les dice, nos reunimos todos y todos sacamos conclusiones, y todo el mundo, de parte de sus cuencas, ellos dicen que todos han perdido. Don Víctor, para cerrar la entrevista, un mensaje por este domingo que es el Día Mundial del Agua, sobre todo el tema de la protección y del buen uso del agua, en especial quienes viven en las zonas urbanas. Bueno, dejar el mensaje que el agua deben cuidarlo y que es primordial el agua. Sin el agua creo que no podemos vivir, y nosotros como Junta de Usuarios, que es nuestra principal fuente, porque sin el agua nosotros no podemos realizar nuestras actividades, así como nosotros no podemos realizar nuestras actividades, en la población de Lima, ellos tampoco, si no hubiera el agua, no pudieran utilizar el agua para todos los beneficios que ellos tienen. Correcto. Y hay que cuidar el agua. Muchísimas gracias, don Víctor Palomino Zulcapoma, presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hídrico del RIMAC. Muchísimas gracias y seguiremos conversando. Muchísimas gracias a ustedes, señor Ricardo. No, muy amable usted. Gracias. Vamos a ir a una pausa y al retorno volvemos a hablar de otra actividad del 22 de marzo, la hora del planeta. Al menos una hora, 60 minutos, apaguemos todos los servicios de electricidad para lograr que respire nuestro planeta, para lograr protegerlo ante el calentamiento global y ante tantas situaciones que estamos enfrentando en la actualidad. Volvemos para hablar de ese tema en solo instantes.
precisión, técnica y destreza. Deporte Express tendrá la cobertura más completa del Foil Grand Prix Lima 2025, con la participación de los mejores esgrimistas del mundo. Este 23 de marzo, solo por TV Perú, porque el deporte nos une. Escucha, este es el latido de nuestra Amazonía, el corazón del planeta. Ashia Ñane, una voz para proteger y conservar lo nuestro. Despierta, la Amazonía espera por ti. Ashia Ñane, todos los sábados a las 6 de la mañana por TV Perú Noticias. Ashia Ñane, el primer programa en lengua sashánica, ha sido nominado en los premios Luces 2025 en la categoría Mejor Programa Periodístico. Apoya esta iniciativa y vota por nosotros escaneando este código QR. Historias, desafíos y el compromiso de demostrar que para nosotros los límites no existen. Sin barreras, en una nueva temporada, destacando a quienes nos inspiran con su valentía y esfuerzo. Todos los domingos a la 1 de la tarde. Construyamos juntos un mundo sin barreras. TV Perú Noticias. Noches de espectáculo con Carlos Carlín ha sido nominado en los Premios Luces 2025 en la categoría Mejor Programa de Televisión. Apóyanos y vota escaneando este código QR. Decíamos antes de la pausa que este 22 de marzo, el sábado concretamente, se conmemora o se celebra la Hora del Planeta, que es ya una actividad que, como todos lo sabemos, desde hace buena cantidad de años, durante 60 minutos tratamos de apagar, de no usar electricidad, de apagar los focos, de desactivar algunos artefactos, equipos, como acción simbólica de protección de nuestro planeta. Vamos a hablar justamente sobre este tema, sobre la importancia, pero además del significado y qué se busca con este tipo de actividades con Eimé Leslie, que es directora de conservación de WWF Perú. Muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bueno, este año tiene una característica distinta, ¿no? La situación de emergencia que vive Lima y Callao ha hecho que tengan que modificar algunos planes inicialmente contemplados. Sí, tal cual. Por ahora, al menos en las zonas de Lima Metropolitana y Callao, estamos invitando a las personas a celebrar la Hora del Planeta en sus casas, con sus familias, con sus amigos, y ya no los eventos presenciales que normalmente tenemos, aunque en otras zonas del país sí van a haber actividades públicas. Correcto. Ahora, la gente se pregunta, ¿qué gano yo apagando mi energía, dejando de consumir energía eléctrica durante una hora? Esa es una muy buena pregunta. Al final, justamente la Hora del Planeta es un acto simbólico, pero de tomarnos el tiempo para en ese momento pensar en qué podemos hacer por el planeta. Porque al final el punto es que todos estamos conectados. Entonces, en ese acto simbólico es una conmemoración de las necesidades que hoy estamos viviendo, como el tema del agua que acaban de tocar. Sin duda. Ahora, 60 minutos es suficiente para, digamos, de alguna manera darle un respiro a este planeta tan contaminado. De todas maneras, no. Claramente el nivel de urgencia que tenemos hoy para aumentar nuestras intervenciones a favor del planeta y la sostenibilidad en todo lo que hacemos requiere mucho más. Pero justamente por eso, en la página web de WWF estamos invitando a las personas a recabar en su banco de horas cuáles son las actividades que piensa hacer durante el resto del año. Entonces, la Hora del Planeta es una invitación en ese momento a pensar qué puedes hacer por el planeta, que lo implementes a lo largo de todo el próximo año. La contaminación es, digamos, uno de los factores más duros que enfrenta el planeta. La época de la pandemia nos dejó mucha reflexión sobre este tema, ¿no? Sí. Estuvimos en cuarentena y mira, aquí en el Perú las aves volvieron a las costas, ¿no? Sí. Veíamos especies marinas que la tenemos tan lejos y ahora ballenas casi cerca a las orillas. O sea, durante los
meses que estuvimos en cuarentena, el planeta cambió. Sí, sí. De hecho, es increíble cómo esa experiencia de la pandemia demuestra que cuando queremos podemos actuar muy rápido y hacer transformaciones fuertes. Y no que nadie quiera volver a una situación similar a la que se vivió, pero dado la emergencia que estamos viviendo, donde vemos un aumento año con año de los incendios forestales, requiere una activación como sociedad, donde la sostenibilidad ya no es un lujo, sino que debería de ser parte de nuestra vida diaria. Correcto. Usted hablaba hace instantes del banco de horas, que es de una manera simbólica también, al cual nosotros podremos elaborar estrategias en familia, sería mejor, para saber en qué momentos podemos dejar de utilizar electricidad. No solamente la electricidad, digamos, el banco de horas invita a que pasemos más tiempo en contacto con la naturaleza. Correcto. Lo que no se visibiliza no se valora. Entonces, ir a caminar a lugares naturales, el sembrar un árbol, el comprometerse a reducir el consumo de agua, por ejemplo, el comprometerse a no usar plástico de un solo uso, el reciclar, son todas actividades que hacen la diferencia, tanto en escala de nuestras casas como poder influenciar en los otros espacios donde interactuamos, como en el trabajo, por ejemplo. Todos podemos ser agentes del cambio. Y quienes quieran profundizar en este tema, ¿cómo logran acceder a todas estas propuestas que tiene WWF? En nuestra página web de WWF Perú pueden encontrar un montón de diferentes ideas de qué pueden hacer en su vida diaria para ayudar a darle un respiro al planeta, no solamente este 22 de marzo, sino a lo largo de todo el año. Y podrían ver, quienes nos ven por televisión a esta hora en las diferentes zonas del país, ¿cómo podrían dar el primer paso? Una recomendación. Creo que hay diferentes cosas que podemos hacer porque todos los días estamos tomando diferentes tipos de decisiones de consumo. Y cuando estamos consumiendo, estamos emitiendo un voto, básicamente. Un voto por los diferentes productos y la historia detrás de ese producto. Cuando consumimos un pescado en un ceviche, por ejemplo, no necesariamente nos damos cuenta quién fue el pescador que pescó este pescado, a dónde lo pescó, bajo qué condiciones, por dónde pasó este pescado antes de llegar a nuestro plato. Hubo pesca incidental de otras especies como tortugas marinas, como delfines, por ejemplo. Entonces, yo invito a que pensemos un poco en cada decisión que tomamos cuando consumimos un producto, cuál es la historia detrás de este producto. Y tal vez hay una mejor opción, como por ejemplo productos certificados que nos ayuden a garantizar que no solamente la naturaleza gana, sino que las personas a lo largo de esa cadena productiva. Pero eso afectaría nuestra gastronomía, nosotros que somos tan buenos en ese rubro. Pero al margen de ello, a ver, siempre es importante que la gente lo conozca esto con ejemplos, que lo pueda entender mucho más fácil. Quienes viven, por ejemplo, en las zonas altoandinas, ¿de qué manera también ellos pueden contribuir? Bueno, ese es un excelente ejemplo, porque lo que pasa en las zonas altoandinas, y yo vivo en Cusco, es que las prácticas de quema, por ejemplo, a la hora de hacer actividades agrícolas, son parte de lo que está causando los incendios. Forestales. En un contexto, sí, donde ya las condiciones naturales no son lo que eran antes, y eso exacerba un problema enorme que estamos viviendo. Entonces, ese es un excelente ejemplo de no deberíamos de implementar las prácticas de quema a la hora de producir alimentos en zonas altoandinas o en otras zonas también, porque incentiva la causa de incendios. Ahí hay un gran reto, ¿no? Porque eso es parte de la cultura ancestral que se tiene. Sí, exacto, exacto. Es parte de la cultura, lo que pasa es que el planeta ya no es como era antes. Las condiciones de nuestro entorno han ido cambiando por el impacto de nuestras propias actividades. Entonces sí hay una necesidad de que en algunos casos podamos adaptar nuestras actividades para no afectarlo más. Lo que usted nos habla es muy interesante, pero cuando nosotros vemos la televisión, y sobre todo la internacional, y vemos a Donald Trump, que habla de que a él no le interesa la protección del planeta porque esto es parte de todo un proceso cíclico. ¿Qué piensa? Estamos viviendo un momento crítico a nivel planetario, eso es una realidad, y hay muchos compromisos que nuestros países han asumido hacia el 2030 que están en riesgo, ¿no? Y que efectivamente al retroceder con nuestras decisiones de apoyar, por ejemplo,
energías renovables, hay un impacto en cadena. Entonces, eso lo estamos viendo en el entorno político y tiene un impacto social, económico y ambiental, lo cual es muy preocupante, pero también hace un llamado a la reflexión a que no hay que desanimarse. La esperanza es lo último que se pierde, como dice el dicho, y además si perdemos la esperanza, perdemos todo, y más bien es una invitación a que todos tomemos más medidas y más conciencia para en nuestras propias vidas y en el entorno donde tenemos una influencia, generar una diferencia y incorporar que lo que yo decido hoy tiene un impacto mañana. Lo que sí es rescatable desde hace buen tiempo es que son los niños, los más jóvenes, los que están tomando conciencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el tema de la recolección de los residuos, ¿no? Ellos nos están dando el ejemplo en casa. De todas maneras, la educación es un punto fundamental y los niños juegan un papel muy importante. Pero yo también pienso que a veces le delegamos la responsabilidad a las futuras generaciones de lo que es hoy nuestra propia responsabilidad. Personalmente pienso en las décadas de los 60, por ejemplo, cuando empezó todo el movimiento ambiental. La revolución ambiental. Exacto. Esperaríamos que hoy estaríamos en un lugar diferente y más bien parece que vamos en la dirección contraria, al menos en este momento. Pero a veces necesitamos pasar por ahí para aprender las lecciones que ayuden a dar el giro nuevamente. ¿Y cómo va viendo usted estas transformaciones a nivel, por ejemplo, Sudamérica y Perú? Cuando empezamos ya un proceso de electromovilidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuando estamos ya dejando los combustibles para apostar por el proceso de gasificación, que es otro también mecanismo descontaminante. Claro, claro. Hay muchas medidas que se pueden tomar y todas tienen sus retos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de movilidad eléctrica, también hay un riesgo a nivel de los materiales, de dónde vienen, ¿no? Entonces, por eso hay que pensar de manera sistémica. Muchas veces, por ejemplo, la gente piensa que reemplazar una bolsa plástica por una bolsa de papel es mejor y no necesariamente es así en todos los casos y todos los contextos, porque nuevamente cada producto tiene su historia y las soluciones simples, lastimosamente, no son necesariamente las correctas. Correcto. Aprovechemos este último minuto para decirle a la gente que no está en Lima, pero que sí nos ve en la costa, perdón, en el resto de la costa, en la sierra y en la selva, ¿qué actividades van a tener en provincias este domingo? Este sábado, perdón. Este sábado sí, van a ver, en realidad todos se pueden enterar en nuestra página web, e inclusive hay muchas otras instituciones que también están haciendo actividades este sábado. Hay actividades en Cusco, en Puerto Maldonado, por ejemplo, entre otros. Pero antes de darte un listado larguísimo de opciones, los invitamos a visitar nuestra página web. Interesantísimo, realmente. Es la hora del planeta que va de 8:30 a 9:30. Exacto. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias y que tengan éxito en su trabajo. Gracias a ti. Muy amable. Era Eimé Leslie, directora de conservación de WWF Perú. Y nos vamos diciéndole que ya está Ronnie Mellán para contarles las últimas noticias al cierre. Por nuestra parte, buenas noches. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre. Soy Ronnie Mellán y vamos de inmediato con lo más destacado de la jornada. Hemos recibido la posición mayoritaria de las peruanas y peruanos a favor de la aplicación de la pena de muerte. Presidenta Dina Boluarte aseguró que las personas que asesinan deben ser castigadas.